Mi esposo vendió la casa sin decirme y me enteré el día que llegaron a desalojarnos. Recuerdo el día que tocaron a la puerta. Yo estaba preparando café como cada mañana. Era martes, 10:15 de la mañana más o menos. Recuerdo la hora porque mi hija tenía clase en línea a las 11 y yo estaba intentando que el internet dejara de fallar. Son de esos días que hasta la más mínima cosa no funciona. Yo pensé que era un paquete, un repartidor, algo. No recordaba haber pedido algo específicamente, pero no sé, en medio del caos de la mañana fue lo único que pensé. Abrí sin preguntar. Afuera había un hombre con traje gris y una mujer joven con una carpeta azul. Por supuesto que no parecían vendedores, mucho menos vecinos. Yo los conocía a todos. Inmediatamente, en cuanto abrí la puerta, me dijeron: ¿La señora Laura Méndez? Dijo el hombre. Sí. ¿Qué necesita? En ese momento, él me extendió un sobre. Señora, venimos a notificarle que la propiedad debe de ser desocupada hoy antes de las 6 de la tarde. ¿De qué habla? No, 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 no. En ese momento sonreí porque pensé que era una broma. ¿De qué habla, señor? Perdón, no estoy entendiendo. En ese momento, la mujer abrió la carpeta. Señora, la propiedad fue vendida hace 30 días. El nuevo propietario ya realizó el pago total. Tenemos orden de posesión inmediata. En ese momento, mientras ella pronunciaba toda esa frase, yo sentí que el piso se movía. No, 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 no. Yo creo que aquí hay una confusión. Disculpen, esta casa es mía y de mi esposo. El hombre, en cuanto dije eso, me miró con una mezcla, no sé, de lástima con profesionalismo. Señora, su esposo figura como único propietario en la escritura. En ese momento sentí como si me hubieran dado con un puño en la cara. No, 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 no era exactamente la venta. Primero necesitaba entender lo de la escritura. En ese momento lo único que pude hacer fue cerrarles la puerta en la cara. Tomé mi teléfono y llamé a Daniel, pero no contestó. Así que insistí. Este tema era gravísimo. Pero nada, absolutamente nada. Después de un par de intentos más, decidí mandarle un mensaje. ¿Me puedes contestar qué está pasando con la casa? Y lo vio y me dejó en visto, sin ninguna respuesta. En ese momento mi hija salió del cuarto. Mamá, ¿quién era? Yo no sabía qué decir, ni siquiera entendía lo que estaba pasando, cómo se lo iba a contar. En ese instante entendí algo que me hizo mucho daño, mucho más daño que la orden de desalojo. No tenía idea con quién estaba casada. Si él se había atrevido a hacer algo así sin decírmelo, ¿quién era? Debo contarles que Daniel y yo llevábamos 12 años juntos. No éramos un matrimonio reciente, ni mucho menos un par de personas que compartían cama pero no se conocían. No, nada de eso. La casa la habíamos comprado 5 años atrás. Yo había vendido mi coche en ese momento para poder completar el enganche. Y no solo eso, era parte de nuestro patrimonio, nuestro proyecto de vida. Así que decidí trabajar horas extras para ayudar con las mensualidades. Y yo misma había firmado papeles en el banco. Por eso no entiendo cómo la escritura no estaba a mi nombre también. Es cierto que nunca vi la escritura final. Nunca se la pedí. Era mi esposo, yo confiaba en él. Aunque ahora entendía que eso era un grave error. A las 12 del día, Daniel llegó.
pero no parecía sorprendido, mucho menos alterado. Parecía cansado. En cuanto abrió la puerta y me vio, me dijo: «Tenemos que hablar». Por supuesto que tenemos que hablar. Pero apenas se dio la media vuelta y no preguntó por las notificaciones. Tampoco fingió desconocer del tema. Solo se sentó en la mesa tranquilamente y me dijo: «Sí, vendí la casa». Así, como un balde de agua fría, sin mayor explicación, sin culpa, absolutamente nada. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo, Daniel? ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos empezar de nuevo. Ay, no. No, yo creo que no estás entendiendo la gravedad de este tema. Tú y yo tenemos una casa que ya compramos. Que por cierto, dicen que las escrituras no están a mi nombre. Y ahora me sales con que necesitamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo dónde? ¿En la calle? ¿Abajo de un puente? ¿O cuál es tu grandiosa idea? Digo, nada más para que me expliques. En ese momento, Daniel se frotó la cara con desesperación y me dijo: «No es una grandiosa idea. No estamos en la calle. Tengo un departamento». Dirás: «tenemos». No, lo tengo yo. ¿Qué? En ese momento volví a sentir como que me daban otro puño en la cara. Un segundo golpe, en menos de hora y media. ¿De qué hablas, Daniel? ¿Por qué harías algo así sin decirme? Se quedó callado. Demasiado tiempo como para estar sorprendido. Más bien parecía que estaba elaborando la respuesta. Es simple, mujer, porque no lo hubieras entendido. ¿Cómo que no lo hubiera entendido? ¿De qué estás hablando, Daniel? Daniel, necesitamos arreglar todo esto porque están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo y no estoy entendiendo absolutamente nada. Les podría seguir contando acerca de esa pelea, pero realmente fue desgastante. Mientras yo más intentaba buscar respuestas, Daniel solo me daba evasivas. No había respuestas, no había claridad, no había nada, no había una historia. Yo no entendía. Pero por más que peleaba, parecía que él, a propósito, no respondía. Descubrí la verdad esa misma tarde. Por supuesto que no por Daniel, porque por más que yo le preguntaba, solo había evasivas. Por la mujer de la carpeta. Regresó a las 4 de la tarde con el nuevo propietario para inspeccionar la vivienda, o sea, mi casa. Y ahí la vi. Alta, elegante, tacones que parecían no pisar el suelo, lo dominaban. Miró la casa como quien revisa una inversión. Por supuesto que no como quien entra a un hogar. Daniel salió del estudio y cuando la vio, no hubo sorpresas. Hubo algo mucho peor. Complicidad. De contárselos me da asco. Ella se acercó y le dijo: «Hola, Daniel». «No, señor. No, disculpe». No. Con esta naturalidad de decirle Daniel. En ese momento cerré los puños porque yo me le quería lanzar encima. De por sí, ese día estaba siendo el peor de mi existencia. Y luego eso. Daniel no respondió cuando le pregunté si la conocía. Pero ella sí. Todavía se atrevió a meterse a la plática. «Hola, soy Mariana, socia de Daniel». «¿Socia?» Por favor. Literalmente, después de escuchar eso, ni siquiera había tenido la decencia esa mujer de esconderse.
Se acercó a mí con una sonrisa perfectamente ensayada y unos aires de superioridad que no toleraba. Me dijo: entiendo que esto es incómodo, pero el negocio ya está cerrado. ¿Negocio? ¿Cómo? Daniel me había dicho que había vendido la casa. O sea, ¿esto no es una venta? ¿Es un negocio? Pero nadie me pudo responder. Después de la inspección, cuando se fueron, Daniel finalmente habló. Me dijo: estoy invirtiendo en un proyecto grande. Esto es temporal. ¿Cómo, Daniel? ¿Vendiste nuestra casa para invertir con esa mujer? No, no es esa mujer. Es una gran oportunidad. Cuando defendió que yo le dijera esa mujer, en ese momento supe la verdad. Y claro, también vi cómo se despedían, también vi cómo se hablaban, también vi cómo se miraban. Yo sabía la verdad. No necesitaba que lo dijera, pero había una parte de mí que sí necesitaba escucharla. Así que fui directa y le pregunté: ¿cuánto tiempo llevas con esa tal Mariana? Cuando se lo dije, no hubo sorpresa. Al contrario, se me quedó viendo, se levantó de la mesa, fue a la cocina, tomó un vaso de agua y mientras se la servía dijo: 1 año. ¿Un año? ¿Llevas 1 año que vives conmigo, que duermes conmigo y que has planeado vender el lugar donde dijimos que íbamos a envejecer? No te confundas. La casa siempre estuvo a mi nombre. Tuvo el descaro de decirme. Legalmente no hice nada incorrecto. Legalmente. Legalmente, como si nuestro matrimonio fuera un contrato frío. Por favor, Daniel, ¿de qué estás hablando? Seguimos discutiendo, no sé cuánto tiempo pasó, pero sí recuerdo haber visto un reloj y eran las 5:30, cuando empezamos a sacar cajas. Ese mismo día, a las 10:15 de la mañana, yo estaba haciendo de desayunar. Y a las 5:30 estaba desalojando mi casa. Mi hija lloraba muchísimo. Si yo no entendía, ella menos. Daniel ni siquiera ayudó. Dijo que mientras nosotras nos encargábamos de eso, él se iba al departamento. Dijo que era mejor así. Pero antes de irse dejó algo sobre la mesa. Otra carpeta. Las carpetas de ese día habían destruido todo. Y ahora había otra. Cuando la abrí, era una transferencia bancaria con una cantidad bastante considerable y un post-it que decía: toma, es tu parte. No saben cómo me rompió el corazón. Mi parte. 12 años juntos. Una hija, una casa, vacaciones, planes en común, el sueño de una vejez. Y solo me dejaban una carpeta con una transferencia y un post-it que decía mi parte. Como si esto fuera una liquidación laboral. Como si no se tratara de un matrimonio, de amor. Todavía hace un par de días me había dicho que me amaba. Y ahora me daba mi parte. No la toqué. No porque fuera orgullo o fortaleza. Estaba en shock. En verdad no entendía nada. En menos de 7 horas, mi vida había cambiado por completo. No sé cómo tuve la fuerza, pero acabamos de guardar las cajas. Le hablé a mi hermana.
Le pedí que si me dejaba quedarme en su casa esa noche. Por supuesto que me dijo que sí. No sé cómo, pero ya nos acomodó un lugar. Mi hija, que entendía menos que yo, todavía me preguntó si su papá iba a volver. Yo no supe qué responderle. Solo me solté a llorar. Esa noche lloré más que lo que había llorado en toda la vida junto. Mi vida se había destruido. Yo no entendía por qué. Me quedé sin esposo, sin casa, sin futuro. Pero yo creo que en medio de tanto llanto me quedé dormida. Al día siguiente, entendí que la casa no era lo único que había vendido. Me puse a revisar los movimientos bancarios. La cuenta donde yo depositaba mi sueldo básicamente estaba vacía. No porque alguien hubiera hackeado nada, no porque hubiera un error, sino porque durante meses Daniel había estado transfiriendo el dinero a otra cuenta, una cuenta que yo no conocía. No estaba a nombre de una empresa, no estaba a nombre de un negocio, estaba a nombre de él mismo. Y en cuanto llamé al banco para investigar, les dije que era mi esposo. Me pidieron una serie de datos, los di y me terminaron diciendo que alguien más aparecía como beneficiaria. Pregunté quién. Me dijeron que no me podían dar los datos, solo el nombre de pila, Mariana. Cuando escuché eso, sentí un silencio interno. Fue tan profundo aquel silencio que puedo jurarles que escuché como algo se rompió. Solo me apagué. No fue un impulso, no fue una mala decisión de último momento. Fue un plan, con meses de planeación, meses de sonreírme en la cocina mientras movía nuestro dinero, meses de acostarse conmigo mientras preparaba la salida. Y ahí me di cuenta de algo que no había notado. Daniel no había vendido la casa por una oportunidad. La vendió porque ya se había ido, porque él tenía otra vida. Y yo era la última que me había enterado. Y era lo único que le sobraba a su plan. Esa noche, después de entender todo eso, ya no lloré. Hice algo diferente. Fui a ver la escritura original de la casa. Y entonces descubrí el detalle que terminó de abrirme los ojos. La casa siempre había estado únicamente a nombre de él. Cuando la compramos, yo firmé como cónyuge, pero no como propietaria. Y por confiada no leí. Yo decía que yo no entendía de esas cosas y él siempre me repetía, tranquila, para eso estoy yo. Yo pensaba que el matrimonio era confiar, compartir, pero legalmente no es así. Y él lo sabía. 2 días después fui a la casa. Claro, ya no era mía, pero aún no la habitaban. Quería ver mi casa por última vez. Estaba vacía, sin muebles, sin fotos, sin cortinas, sin toda la vida que había construido ahí. Hasta el eco era distinto. Y por supuesto que mi hogar no eran esas paredes. Era la idea que yo había construido de mi presente, de mi familia, de mi futuro, hasta de mi vejez. Y por supuesto que todo eso estaba destruido. Una semana después Daniel me escribió. No vayan a pensar que para disculparse. Me pidió que firmara unos documentos. Me dijo, es solo para agilizar el proceso. Esta vez no volví a caer. Leí cada hoja.
Y ahí venía una renuncia voluntaria a cualquier reclamación futura sobre la venta. Él quería asegurarse, quería cerrar todo, quería verme la cara por última vez, legalmente, como bien me lo había dicho. Lo miré a los ojos mientras sostenía aquel bolígrafo y necesitaba esa respuesta. Así que le pregunté, ¿la amas? No me respondió de inmediato. Pero ese silencio para mí era suficiente. Así que firmé. No vayan a pensar que porque estaba derrotada, sino porque en ese preciso instante entendí que aferrarme a una casa no me iba a devolver mi plan de vida, y mucho menos el respeto que yo misma me debería de tener. Ese día agarré mis cosas y me fui, prometiéndome a mí misma jamás voltear, no verlo. Mariana se mudó 3 semanas después. Y esto lo sé porque mis vecinos me lo contaron. Y creyó que yo no tenía la capacidad de entender la casa cuando se veía el que diferente. no había entendido nada Era él. fría, sin vida. Han pasado Como si meses jamás de hubiera aquello. sido un hogar. Hoy, la De casa Daniel. sigue cerrada, Yo no supe en nada. disputa judicial. Supongo que en algún Daniel punto él esperaba que lo enfrenta cargos por buscara, que le negligencia suplicara, no financiera. sé. Pero Mariana, por supuesto supuesto que no lo hice. nunca apareció. Y yo, Y de todo esto, han pasado varios meses. yo alquilé un departamento pequeño, Más de 6. para mi hija y para mí. Hace poco No también usé su supe que la casa transferencia. volvió a estar en venta. Tampoco no lo Una vecina odié. me habló. Solo hice Me dijo algo que nunca había constantemente se hecho escuchaban antes. peleas, gritos. Revisé cada papel, Que un día, cada en contrato, la noche, cada vieron cuenta, cómo Mariana había sacado maletas. porque el día que habían tocado Se mi fue. puerta no solo me habían quitado mi Por casa, supuesto que no sabían me por qué, quitaron la y yo ilusión de que el tampoco amor quería saberlo. no te engaña, Y justamente de que el amor te protege después de de la aquella traición. llamada con la vecina, ¿Qué que creen? si alguna vez alguien te Daniel me dice que busca. algo es legalmente correcto Esta vez para o decirme conveniente, que había cometido un Yo error, te sugiero que revises 2 veces. No importa de quién Qué venga esa descaro. recomendación. me De tu dijo esposo, de tu padre, de tu mejor que se había amigo, equivocado, que había tenido una crisis. porque hay cosas que pueden ser legales, pero que y aún todavía así podíamos remediarlo. destruirlo todo. Por supuesto que Curiosamente, jamás habló Daniel de la me dijo inversión y del dinero. que había que empezar de cero. No. Y yo sí lo hice. En ese momento, según él, Pero Daniel yo está ya era suficiente destruido. otra vez. que en caso de que termine en la Después cárcel, que lo habían va a dejado, pasar mucho después de tiempo que estaba para solo, que pueda empezar después de que cero. su gran plan no funcionó, Aunque ahora, después ya de no que tiene ni nada. siquiera se había hecho cargo de nuestra hija. Y claro que mi hija había visto todo y ella lo sabía. Ella no quería saber más de su padre. Por supuesto que le dije que no. Lo mandé a volar. ¿Yo por qué querría estar con un hombre así? Yo había aprendido a respetarme. Les debo contar que hoy vivo en un departamento pequeño. Sí, mi vida cambió, más de lo que esperaba. No tengo la casa que soñé, no tengo la familia con el esposo que esperaba. Pero sí les debo decir que aprendí mucho. Me volví más fuerte, más valiente. Aprendí a la mala, sí. Pero ahora, todo lo que tengo es mío. Mi nombre aparece en cada uno de esos contratos. Cada firma también es mía. Cada cuenta de banco soy la única que puede acceder. Y no vayan a pensar que me volví desconfiada. Sino, más bien entendí que el amor no te debe de quitar la individualidad. Y que por más que ames a tu pareja, el ser consciente de lo que tienen juntos, revisar papeles, hablar de dinero, no es un acto de desconfianza, al contrario, es un acto de claridad, de amor, de compañerismo. Porque en una relación nadie vale más que el otro. Y la confianza no significa ir con los ojos vendados. Por supuesto que no. Daniel vendió la casa.
Pero realmente el que acabó perdiendo fue él. Y no vayan a pensar que mi ego dice que porque me perdió a mí. No, no, no. Él es el único que perdió. Porque él tiene que vivir consigo mismo para siempre. Él se tiene que tolerar. Y él se va a volver a traicionar.